doctor. Hemos escuchado bien. Tema 20, reforma de pensiones. ¿Ya? Cuando vamos a ir hablando de la reforma de pensiones, prácticamente, y como ahora está muy trillado también, se está tocando un poco la previsora, por ejemplo, vamos a ver por qué la reforma de pensiones, qué es lo que ha ocurrido, ¿ya? En esos años. Ustedes saben que cuando hemos estado avanzando el tema 1, dijimos, ya, la seguridad social antes y después del neoliberalismo, tenemos, dicen, que prácticamente la seguridad social ha tenido una vigencia de 40 años, desde el 56, donde la Caja Nacional atendía a corto plazo y largo plazo. Cuando la Caja Nacional atendía a corto plazo, Caja Nacional de Seguridad Social, para entonces se llamaba, bueno, pues en las regionales, en todos los que habían las oficinas de la Caja Nacional, bueno, pues llegando a un fin de mes ya iban a cancelar a todos los que recibían la jubilación, cumpliendo siempre los 58 años de edad, que para entonces era el requisito, y luego 15 años de servicio. Pero posteriormente a eso, ya la reforma de pensiones ya se va hablando automáticamente a partir del año 1996, 95 sucesivamente, para que de esa manera ya pase, dice, a una pensión privada, ya a una aseguradora privada, donde generalmente teníamos que ingresar ahí los que estaban con número de nacimiento par a previsión, con impar a futuro. Pero la Caja Nacional, antes de que el FONARE haga la transferencia de los fondos y el Estado a las cajas privadas, a las AFPs, primeramente va a ir funcionando CNAC. Vamos ahora a hablar por qué, qué es lo que ha ocurrido, y voy a ir explicando paulatinamente. Bueno, cuando hablamos de la reforma de pensiones, por ejemplo, y en una parte introductiva, hablamos de que el sistema de seguridad social boliviano está consagrado en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado nos está indicando claramente, dice, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas, además dándoles una orientación dentro de lo que es la salud y el largo plazo. O sea que si nosotros lo entendemos en la nueva Constitución, el artículo 35, donde habla de la seguridad social, nos está diciendo que todos nosotros tenemos derecho a una atención digna. En cuanto se refiere a corto plazo, salud. En cuanto se refiere a largo plazo, Santillo dice que en largo plazo va a estar los riesgos profesionales y la renta de vejez, que generalmente, dice el trabajador, va a adquirirlo cuando llegue a la edad, a una edad que primeramente va a ser que con la nueva reforma de pensiones estaba sobre los 60 años. Pero también con los reclamos que hubo con los trabajadores mineros, que para entonces la Central Obrera Boliviana era muy fuerte, no permiten de que sea, dice, la edad de 60 años, porque generalmente el trabajador tenía una vida digna de trabajo para vivir, que alcanzaba cerca de los 60, 65 años, pero no llegaba a esa edad, ya fallecía. Por esa situación va a ir cambiando. El régimen de pensiones, por ejemplo, de invalidez, vejez, muerte y riesgo, como siempre hablamos y ya se nos graba en la mente, se entiende, dice que también a corto plazo, para
Para salud hay también invalidez, vejez, muerte y riesgos. Pero en el largo plazo, ¿qué va a ocurrir? Se desdobla, dicen, el corto plazo que queda exclusivamente en la Caja Nacional de Salud. Y luego la vejez, la muerte y los riesgos ocasionales van a pasar a largo plazo. AFP Futuro y AFP Previsión, que eso se llama la administradora de pensiones en salud. Por eso dice que riesgo ocasional a largo plazo se hallaba dividido hasta ese momento en un régimen básico y unos regímenes complementarios o facultativos en 33, 36 instituciones. En esta parte, por ejemplo, vamos a ir explicando cuando dice algo que es muy importante para nosotros. Se hallaba dividido hasta ese momento un régimen básico y unos regímenes complementarios o facultativos de 36 instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que para entonces, dentro del régimen básico, participaban Estado, participaban trabajadores y empresas privadas. Cuando funcionaban los tres, generalmente el Estado pagaba las rentas básicas, que alcanzaba 60%, muchas veces a 70%. Y el saldo, aquí está lo más importante. Todas las instituciones tenían sus regímenes complementarios, o sea, sus cajas complementarias. Por ejemplo, todos los que trabajaban en las empresas de salud estatales, referente, por ejemplo, en todos los ministerios que dependían del Estado, estaba el Fondo Complementario de la Administración Pública, FOXAP. ¿Qué pasa FOXAP? Entonces, en esos tiempos, hasta antes de que se hable de la reforma de pensiones, bueno, pues todos los trabajadores aportaban el 5%. ¿Para qué? Para obtener el 40% de renta que con el transcurso del tiempo y llegaba al 100%, casi, llegando a obtener el mismo salario en que ganaba para entonces en su trabajo. Y era muy interesante. Además, los regímenes complementarios, las cajas complementarias, otorgaban préstamos a los trabajadores con garantía de los trabajadores también a sola firma. O sea, les daban, por ejemplo, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 y les descontaban en papeleta. Por lo tanto, nadie estaba libre de que no pague. Todos pagaban. Entonces, las cajas, el Fondo Complementario Médico, el Fondo Complementario Minero, Municipal, Aduanero, el Fondo Complementario Privado de Comercio, todos los trabajadores de comercio, las bancas, el Fondo Complementario del Estado, sucesivamente. Bueno, pues otorgaban y daban mayores facilidades a los trabajadores. Pero ¿qué pasa después? Con el tiempo, durante el gobierno, hay que hablar también. Vamos a ir hablando poco a poco, está muy resumido, pero durante el gobierno de Paz Zamora y de Sánchez de Lozada, ya van a hablar de la ley 924, donde va a ir cambiando totalmente. De lo que era un código de seguridad social que contemplaba corto plazo y largo plazo, se desdobla, dice, y van a hacer desaparecer todos las 36 instituciones de los fondos complementarios y que posteriormente todos sus patrimonios también pasan a depender del Estado. Por eso muchas veces no es muy importante para nosotros
que el Estado, sin aportar, sin dar un grano de arena, quiere aprovecharse de nuestros fondos. Es por esa situación que en esta semana hemos tenido, bueno, pues diferentes bloqueos. Vinieron los trabajadores mineros de Guanuni, no sabemos qué acuerdos han hecho, seguramente saldrá el día domingo, para saber cómo han quedado y cuál es la situación. Pero sin embargo, también hablaban de un cambio de la central obrera boliviana, pero vemos que siguen todavía y no sabemos por qué. Entonces eso, nosotros nada tenemos que saber, pero sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es qué es lo que ha pasado dentro de la reforma de pensión. Antecedentes. Cuando ya nosotros analizamos y hemos estado explicando y estamos queriendo entenderlo, por qué la reforma de pensiones, porque ustedes tienen que saber. Es como cuando ustedes eran pequeños, eran jóvenes, no conocían qué eran los golpes de Estado y qué años hubo el golpe de Estado y quiénes lo han pasado y cuáles han sido los motivos para los golpes de Estado. Entonces, de la misma manera, la reforma de pensiones llega a nuestro país después de haberse copiado de Chile y posteriormente querían implantarnos y han implantado una parte en nuestro país, lo que no han podido en la Argentina. Pero en nuestro país, lastimosamente, no hemos podido lucharlo, porque generalmente ustedes se dan cuenta ahora que si ustedes se estuvieran reclamando para cualquier cosa, ingresa que uno la fuerza. Siempre hay alguien que está a favor del Estado. O posteriormente los detienen, no los dejan hablar. Entonces empezaban siempre a quererlos callar totalmente. Por eso dice dentro de los antecedentes, la organización de la seguridad social considera dos regímenes. Y uno, ya saben, cuidado que después en el examen no me estén respondiendo. Uno que es corto plazo, incluye salud, maternidad, invalidez por menos de 52 semanas. En el Código de Seguridad Social nos habla de las 52 semanas, pero durante el gobierno de Evo Morales se eliminan las 52 semanas. ¿Por qué? Porque cuando los enfermos de hemodiálisis estaban 52 semanas hospitalizados, otras 52 semanas hospitalizados, automáticamente después de eso, nadie quería responsabilizarse porque detrás de ellos tenían algo que les estaba amenazando. Y decían, si no hay una autorización de gerencia general de los entes aseguradores, serán procesados mediante el artículo 28 de la ley 1178, responsabilidades del servidor público. Pero por esa situación quedaron huérfanos los que estaban enfermos de hemodiálisis, los trasplantes de órganos sucesivamente. Entonces, con tantas marchas, hacen que se modifique. Ya no hay las 52 semanas. Se deroga ese artículo. Y en el punto 2, largo plazo, comprende el régimen de pensiones. Aquí está muy claro. Invalidez por más de 52 semanas, sea por riesgos comunes o profesionales. Cuando nosotros queremos analizar qué son los riesgos comunes y los riesgos profesionales, lo está haciendo. Si usted, señor trabajador, después de haberlo dado 3 días de baja, posteriormente vuelve con lo que tiene la enfermedad por riesgo común, ponemos primeramente ese ejemplo, un riesgo común, mal de minas, y no se puede sanar, entonces se le atiende 52 semanas, la silicosis, la pulmonía. Posterior a eso, no va siempre sanándose otras 52 semanas.
ahí está, por ejemplo, el riesgo común. ¿Por qué? El trabajador, yo les he dicho, cuando ingresen a trabajar, les van a exigir en la institución salud ocupacional. ¿No ven? Y les van a decir, antes de que usted firme su contrato, o tiene 5 días para presentarnos, firme el contrato, y si no presenta, lo vamos a suspender o lo vamos a sancionar. Usted nos trae de medicina del trabajo, de la Caja Nacional que se encuentra en la Plaza Murillo, la caja, el Policonsultorio Central, en el segundo piso, medicina del trabajo, nos entrega firmado que usted está entrando sano. Bueno, pues entregaban los médicos, evidentemente, pero cuando un trabajador ingresa sano, aquí hablamos de lo que es importante, ¿no ve? Régimen de pensiones y los riesgos comunes. Y de eso se va a hablar, que como no puede sanarse por riesgo común, le van a dar una pensión parcial hasta que se sane. Y vamos al otro punto. Riesgos profesionales. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Muy bien, vaya a tomar siempre apuntes algo. En los riesgos profesionales, ya hemos hablado de riesgo común a corto plazo. Ahí tienen medicamentos, atención médica, quirúrgica. También, si no es recuperación, va a largo plazo. Pensiones por riesgo común. Entramos al riesgo profesional. Siempre hay accidentes. Si están trabajando en fábricas, por ejemplo, hay accidentes. Si no se cumple, por ejemplo, lo que generalmente en la Ley General del Trabajo, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y riesgos profesionales, y si no se cumplen los puntos importantes, los 26 puntos que emite el Ministerio de Trabajo, bueno, pues va a haber pues siempre accidentes. Más aún si están trabajando en barracas grandes, manejan pues, maquinarias peligrosas. O si están trabajando en talleres de muebles, por ejemplo, de carpintería, y no solamente eso, también puede ser de soldadurías, etc. Entonces, allí hablamos de riesgos profesionales. Puede, dice, de acuerdo al Código de Seguridad Social, perder la muñeca, el brazo, las extremidades inferiores, o puede ser también las superiores, sucesivamente, queda en silla de ruedas, ya no puede trabajar. Entonces dice que ahí se le va a dar lo que es importante, una pensión ya no parcial, sino total, porque ya no va a poder trabajar, por más que tenga la edad menos para jubilarse, ya le van a dar la pensión total. Por lo tanto, dice, por riesgo profesional. Entonces, de la misma manera, en la reforma de pensiones están indicando que no se va a suprimir nada de lo que era el antiguo sistema. Pero veremos después qué es lo que va a pasar. La nueva ley de pensiones, la gestora pública de la seguridad social. Cuando nosotros hablamos de la nueva ley de pensiones, una gestora pública, a ver, Alejandra, Eric, indiquen, bueno, solamente cuando ya terminamos, si quieren hacer las preguntas, Eric puede habilitar el micrófono de todis. Mientras tanto, escuchen,
Estamos casi en los últimos temas y son de valedero para los exámenes. Hay otros que están atendiendo, que están tomando apuntes. Alejandra, porque es la encargada de Seguridad Social, se preocupa por ustedes y se manda las diapositivas. Si no, no envío. No envío. Pero creo que los que están ahí escuchando, los que no están tomando mucho interés, encienden sus micrófonos y prácticamente los pequeños, tal vez están jugando o algo, se escuchan. Y en ahí, de lo que estamos aplicando minuciosamente, se corta. Me parece que esto le hacen cuando en la clase de seguridad social se... A ver, pongámonos un poco la camiseta. Todos los que tienen y quieran ese aprecio a seguridad social y quieren aprender para toda su vida, bueno, pues traten de hablar con sus compañeros y decir no perjudiquen. ¿Listo? ¿Han escuchado, no? Bueno, tal vez Escuchamos, doctor. van a tener una reunión porque si no, por ahí en el examen no les va a ir muy bien en el final. Entonces van a lamentar. ¿Listo? Tomen apuntes, estoy hablando, aparte de lo que está en el libro, les estoy hablando de todo lo que sucede en la seguridad social. Y eso es como una práctica que se les da. Pues como cuando a ustedes en laboral, bueno, nos traen un expediente con su sentencia. Tiene que hacer usted la sentencia. Pero si yo les pido eso en laboral, voy pues a los juzgados laborales y les digo, si vienen de la UPA y indican de que son de tercer año del doctor Cáceres, no les van a permitir sacar la sentencia, porque ya están ellos instruidos. Por lo tanto, tienen que sacar la sentencia ustedes. Y aquí, de la misma manera. Cuando hablamos, por ejemplo, y esta gestora pública, muchos han estado preocupados de dónde sacamos, tal vez otros han entrado al internet y han preguntado. Otros ya saben cuántos, por ejemplo, van a ser transferidos a la gestora porque han entrado al internet. Pero también aquí vamos a hablar que aparte de eso, qué cosas se está hablando de la nueva ley de pensiones, que ese título, gestora pública de la seguridad social, antes era, por ejemplo, otro. Tenía otro nombre. Pero ahora es gestora pública de la seguridad. No quiere perder todo lo que generalmente nosotros tenemos el Estado. Por eso le ponen gestora pública. Y al poner ese nombre de gestora pública de la seguridad social, está haciendo tanto los que trabajan van a hacer el aporte. También los que no trabajan van a ingresar a la gestora pública. Por eso dice pública. A todos va a recibir. Pero cuando les preguntamos por qué la seguridad social, y ustedes ya saben, corto plazo, van a ir a la caja a afiliarse. Y en largo plazo van a pagar de acuerdo al mínimo nacional. Por eso es que es muy importante cuando hablamos de una nueva ley de pensiones, que nos indica las obligaciones establecidas en la ley número 065 y sus reglamentos serán asumidos por la administradora de fondos de pensiones, AFP. Eso también subraye. Porque yo no puedo decir qué quiere decir AFP. Entonces, ustedes me responderán. Las administradoras de fondos de pensiones, allá se entiende. ¿A quiénes atiende la administradora de fondos de pensiones? Ustedes responderán con dos palabras.
deberán garantizar, dice, la eficiencia, eficacia, cobertura en la recaudación del sistema integral de pensiones. Esa palabra también. Sistema integral de pensiones. Sí. ¿Qué no está haciendo en ese punto, por ejemplo? Nos dice, deberán garantizar la eficiencia. El Estado, por intermedio del ministro Durán, dice, nosotros garantizamos y no podemos abrogar en su totalidad el decreto supremo. Hablan con los mineros, ¿qué les ofrecería? No sabemos. Porque si no, vamos a volver otra vuelta, no nosotros, ustedes del siglo XXII van a tener unas dentitas que tal vez no les alcance para nada. Porque el gobierno, en el decreto que estaban sacando, indica que todos los intereses que va a lograr la gestora pública de todos los trabajadores pasarán dinero para pagar la renta dignidad. Y ahí es donde las instituciones sindicales deberían de reclamar, no dijeron nada. Por eso llegaron los mineros, dijeron estamos huérfanos de una entidad sindical que no nos puede a nosotros respaldar ni siquiera apoyar. Porque el Estado, ustedes bien saben, primero, en una oportunidad el gobierno de Evo Morales saca mucha plata para prestar a agropecuarios. No se han devuelto hasta la fecha. Pero si ustedes ven, tal vez de sus papás que se han jubilado en las AFPs, en las nuevas pensiones, en las nuevas aseguradoras privadas, Futuro y Previsión, bueno, pues las rentas son pues una miseria. Pero nosotros con el dinero que prestan de nuestra plata, estamos ellos capitalizando sus empresas. Por lo tanto, es muy importante para nosotros entenderlo, por eso la nueva ley de pensiones y la gestora pública de la seguridad social. Pero estos dos puntos, por ejemplo, que nos dicen las obligaciones establecidas en la ley número 66 y sus reglamentos serán asumidos. Ustedes tienen a la mano la nueva ley de pensiones y su reglamento. ¿No ven? ¿Lo tienen, no ven? ¿Lo tienen? Hola. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a leer el artículo 1 y 2? Perdón, doctor, les he deshabilitado el micrófono. Ahora sí están habilitados para evitar que moleste. Muy bien, gracias, Sergio. A ver, tienen a la mano la ley de pensiones, ¿no? Hola. Está habilitados sus micrófonos, por favor. Y ya está habilitados sus micrófonos. Ya. A ver, un varón. ¿Quién va a leer? ¿Nadie? Doctor, yo quisiera leer, pero no tengo la nueva ley. Caracteres. Siempre van a entrar a clases a la mano derecha su ley, su código. ¿Listo? Una damita. Nadie. Doctor, buenas noches. ¿Podría leer? Léame, por favor, la ley de pensiones. El título 1, artículo 1 y artículo 2. ¿Ya? La ley de pensiones. Está bien, doctor. Léame, por favor. ¿Ya? Dice disposiciones generales. ¿No ven? Artículo 1 y artículo 2.
Hola, ¿puede leer? Sí, doctor, va a disculpar, se me apagó el micrófono. Ahora sí, disposiciones generales, capítulo 1, objeto, principios y definiciones. El artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. El artículo 2, sistema integral de pensiones. El sistema integral de pensiones está compuesto por el régimen contributivo que contempla la prestación de vejez, prestación de invalidez, las pensiones por muerte derivadas de estas y gastos funerarios. El régimen semicontributivo que contempla la prestación solidaria de vejez, pensión por muerte derivada de estas y gastos funerarios. C. El régimen no contributivo que contempla la renta, dignidad y gastos funerales. Muy bien. Con esto, de contributivo, semicontributivo y no contributivo, el grupo llega a obtener 97 puntos. Podría llegar un poco más si hubiera estado clasificado. Lastimosamente, como verán ahí, por más que esté ejerciendo un cargo en investigaciones, no he influido. Pero sí, como tribunal, se les ha preguntado lo que corresponde. Y aquí están las preguntas que generalmente pueden ser del examen. Y dice esto que ya hemos explicado. Por eso, capten, por favor. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley, ha leído su compañera, tiene el objeto de establecer, dice, el sistema integral de pensión. Cuando hablamos de un sistema integral de pensiones, estamos hablando de lo que es salud y largo plazo. El 2, dentro del sistema integral de pensiones, está el régimen contributivo. El concepto seguramente lo van a ustedes a leer. Estarán subrayando y resaltando. El régimen semicontributivo que contempla la prestación solidaria de vejez. Aquí si nosotros hablamos solidaria de vejez para todos por igual, y el régimen no contributivo que comprende la renta dignidad. En este punto, por ejemplo, el Estado lo que quiere es, como no está hablando del régimen contributivo, semicontributivo y el no contributivo, vamos a hacer prevalecer para que ese no contributivo se aplique de lo que se está hablando, que diga sistema integral de pensiones para todos por igual. Pero si nunca han aportado, no podemos. Porque nosotros aportamos para aquel que está trabajando. Por más que haya trabajado 3, 4 meses, 5 meses, 7 meses, haya aportado el seguro voluntario obligatorio, y supongamos que se pone enfermo y fallece, no le vamos a decir, ¿sabe qué? Ha aportado apenas 5 meses, no le corresponde nada, pues, ¿no? Solidario. Estamos solidarizándonos para ellos. Igual tiene que tener la renta sin discriminación. A eso se refiere. ¿Quién va a leer el artículo 3 de la ley de pensión? Aquí Jaime Choque, doctor. Aquí, doctor, Ya, léeme el artículo 3. Artículo 3. Seguridad social de largo plazo. Los principios que rigen la presente ley son los siguientes:
Inciso A. Universalidad. Es la garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la seguridad social de largo plazo, sin que exista discriminación por la clase de trabajador por la clase de trabajo que realizan, por la forma de remuneración que perciben, por el nivel económico en que se encuentran, y sin que exista discriminación por sexo, intragenérica ni religión. ¿Prosigo, doctor? Sí. Inciso B. Interculturalidad. Es el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos de convivencia entre las culturas del Estado plurinacional de Bolivia respecto a la seguridad social de largo plazo, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 8, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Muy bien, muy bien. Escúchenlo. Cuando nos está haciendo y ustedes están subrayando, me van a subrayar y resaltar el inciso E, el inciso F y G. Economía. Van a leer. Cuando nos habla el artículo 3 que ha leído su compañero, principios de la seguridad social de largo plazo. Yo les puedo decir, como en laboral les he preguntado, dígame 3 principios en el área privada y 3 principios en el área laboral. Yo les puedo decir, mencione 3 ejemplos de principios de largo plazo y 3 ejemplos de principios de corto plazo. Y aquí, por ejemplo, nos está diciendo, en seguridad social, los que han leído el libro, también hay en corto plazo, universalidad, solidaridad, integridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, etcétera, etcétera. Por eso que la seguridad social nos indica, dice, la nueva ley de pensiones también está basado, dice, en la ley número 065 y sus reglamentos, que serán asumidos por la administración de fondo de pensiones. En este caso, el fondo de pensiones ahora va a ser asumida por la gestora pública de la seguridad social. Una vez acreditadas las contribuciones del asegurado al sistema integral de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones harán efectivo, dice, el cobro de la comisión del sistema integral de pensión. Las comisiones que cobra las privadas pasarán, dice, a la gestión, establecida sobre el total ganado o ingresos cotizados. ¿Cuáles son? Total ganado, un salario. Supongamos 8 ganan 7,000, total ganado 8,000, 9,000 sobre eso. 10% y 1.71 gastos de papelería, etcétera, etcétera, que llegue al 12%. Es por eso que ustedes tienen que entender. El fondo de capitalización individual, fondo, el FSI, continuará con todas las operaciones y cuentas contables vigentes antes de la promulgación de la ley 065. Está diciendo, no vamos a cambiar lo que generalmente ya está escrito dentro del Código de Seguridad Social. Y se va a respetar todo lo que generalmente del Código de Seguridad Social se va a transmitir, se va a trasladar a la ley 065. Pero en una parte, por ejemplo,
también dice, está enmarcada dentro de la Constitución Política del Estado. Bueno, ahora, una damita, léame el artículo 35 de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? ¿Quién va a leer? ¿Nadie? A ver, doctor, buenas noches. Doctor. Lea, por favor, no tenga miedo, porque el tiempo es oro para nosotros. Ahorita ya estamos cerca para llegar a las 9 y nos falta todavía. Tampoco voy a ir hablando sin explicarles bien. Léame, por favor, el artículo 35, lo que está enmarcado en la ley 0065. De la Constitución Política del Estado, doctor, derecho a la salud y a la seguridad social. Muy bien. Artículo 35. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Parágrafo segundo. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Léame el 36. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. Parágrafo 2. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo regulará mediante la ley. Si nosotros analizamos este artículo de la Constitución Política del Estado, y tal vez cuando ustedes van a hacerse atender, muchas veces les dicen, ya no hay fichas, no tenemos esto, tienen que atenderlos. Claro que no, sin alterarse. Le dicen, mire, yo estoy mal. Entonces vaya a emergencia, van a ir a emergencia. Porque está haciendo derecho a la salud y a la seguridad social. Si yo estoy aportando a corto plazo, también estoy aportando para largo plazo. Por eso nos indica que el Estado, en todos sus niveles, primer nivel, policonsultores, segundo nivel, clínicas, tercer nivel, policlínicos, cuarto nivel, hospitales de punta. Protegerá, dice, el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de salud. Para mejorar la calidad de salud, el Estado muchas veces no quiere incrementar a lo que son los hospitales en salud que dependen del Estado. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no tienen ítem para contratar médicos, paramédicos, enfermeras, personal administrativo, etcétera, etcétera. Por eso dice que es muy importante que nosotros dentro de la seguridad social tengamos que analizarlo, porque supongan ustedes, van a venir y van a decir, doctorita o doctor, ¿sabe qué? Esto es lo que está ocurriendo y quiero que me lo haga un amparo constitucional. Lo que estamos hablando y explicando, igualito tienen que explicarle al Tribunal Constitucional. Ustedes tienen que tratar de convencer al Tribunal Constitucional con hechos, indicando, agarran, dicen, señor juez, la Constitución dice tal cosa, la ley de pensiones también nos manifiesta esto, sucesivamente. Por eso ustedes, cuando estoy hablando, cambio las palabras para que no vuelvan a repetir lo mismo. Hasta ahí han entendido, ¿no ven? Muy bien. Y continuamos. Posteriormente a eso, dice, el fondo de capitalización individual, lo que ahí hemos leído en los 3 puntos, continuará con todas las operaciones y cuentas contables vigentes antes de la promulgación de la ley 067. Está haciendo 10%, 1 punto,
71. Entramos a otro punto. El sistema de reparto de beneficios definido. Los otros puntos de su libro van a leer, porque no está todo, por si no, no tiene sentido. ¿Sí? Cuando hablamos de un sistema de reparto, ya hemos leído en la ley de pensiones: universalidad, unidad de gestión, economía. ¿No ven? Dentro de la economía, sin incurrir en excesos ni de cortes. Supongamos a un trabajador le toca el 70% de pensiones, de acuerdo a la ley de pensiones que tienen ustedes en el cuadro, que dice el artículo 17. Fíjense en el 17 ustedes, y ahí lo van a ver ustedes cuánto, por ejemplo, les va a tocar la renta. Y en el nuevo código que tienen ustedes corregido, aumentado también. Están viendo, ¿no ven? Porcentaje diferencial. ¿No ven? Y ahí tienen ustedes, por años de servicio, aportes en años. Y llegan de 35 años y más a 2.600. Y esto se ha modificado con los nuevos decretos más que han modificado. La ley continúa, pero han modificado. Los mineros se jubilan con 5.000 y nosotros nos jubilamos si llegamos a los 35 años y a la edad de 58 nos jubilamos con una renta de 4.200, 70%. Por eso que es muy importante para nosotros, subrayen el artículo 17 de su ley, que es muy importante, y que dice universalidad, aplicación de la ley que no excluye a ningún ciudadano. Esto deberíamos de aplicarlo inclusive desde que se ha iniciado el 96, y no lo hemos hecho. Solidaridad para todos por igual. Permite otorgar prestación a todas las personas comprendidas, dice en el sistema. Unidad de gestión. Considera el sistema como todo indivisible y hace posible generar economías de escala y aprovechar intereses que ganan. Economía. No se puede hacer de cortes. Oportunidad significa que los servicios deben otorgarse en el momento y las circunstancias precisas. A eso se refiere. Bueno, cuando hablamos de unas circunstancias precisas, por ejemplo, de oportunidad, es muy importante para nosotros, por ejemplo, otorgar en el momento y las circunstancias precisas los servicios de salud y la renta a largo plazo. Eficaz. Nunca lo vamos a aplicar, porque generalmente cuando vamos, sí, de aquí a una semana, 15 días, por favor. Ojalá que en la previsora habrá una eficacia. Porque de nosotros, primeramente, cuando se presenta a las entidades privadas, al sistema de administración de pensiones, entregamos toda la documentación. De La Paz mandan a Santa Cruz, en Santa Cruz tienen que revisar, posteriormente eso recién llega dentro de 2 o 3 meses. Entonces no hay eficacia, pero se habla de eficacia en el código, en la ley de pensiones. La transición del sistema de reparto de beneficio definido al sistema de capitalización individual de contribución definida. Es decir, sistema de capitalización individual de contribución definida, quiere decir,
¿Qué nos está haciendo aquí si ustedes se fijan al título, queridos estudiantes? La transición del sistema de reparto de beneficios definidos. O sea, el sistema de reparto se nació y ahora va a ganar, va a pasar, también va a transferir ese chequecito que hemos hablado de compensación de cotizaciones en el tema 19. A otros les tocará 1,000, a otros 800, a otros 900, de acuerdo al salario. Ese sistema que se llama el CNACID va a traspasar a la capitalización individual que ahora está funcionando todavía hasta marzo, y los nuevos aportan a la previsora, transfieren para que uno se jubile. Y le dice, por decirles un ejemplo, Federico Gutiérrez tiene su capitalización de tantos bolivianos. Con eso, más lo que ha aportado, va a tener su renta de vejez de por vida. Cuando se dice de por vida, fallece el titular, recibe la derechohabiente de por vida hasta que fallece. Si bien en Bolivia la institución del sistema de reparto de bienes definidos fueron eliminadas al crearse el sistema CIF. No era posible pasar de un sistema a otro sin un proceso de transición. No es fácil pasarlos y decirles, tomen, ya háganse cargo ustedes. Porque ustedes, si se dan cuenta, para que se esté haciendo un lado, los traspasos a la previsora, 10 años ha tardado. Y deciden ahora, está queriendo funcionar. Pero sería lindo que haya ahí entendidos también en seguridad social. No es nomás decir, bueno, tú eres mi amiguito, vení, vas a trabajar. No, porque se tiene que manejar, bueno, varias secciones. Y en esa sección se tienen que hacer cálculos para poder otorgar una renta digna, sin fallas. El sistema de capitalización individual. Cuando se habla de un sistema de capitalización individual, cada uno, ¿no ven? El seguro social obligatorio, si ustedes se dan cuenta, habla todo lo que es lo que hemos visto. Riesgos comunes, obligatorios, rentas, etcétera, etcétera. Asegura la continuidad a largo plazo de los medios de subsistencia y así dar cumplimiento al artículo 158 de la Constitución Política del Estado que garantiza. ¿Quién va a leer el 158? Léame, por favor. Y van a resaltar. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Lea, Doctor, por favor. Muy bien. Artículo 158. Designación de suplente. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia designará una o un director suplente de una terna aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes de la sesión de la Cámara de Diputados, de acuerdo a reglamento. Hola. ¿Qué Sí, doctor, artículo? ¿me escucha? ¿Qué artículo? Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, doctor. 158, atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no ven? Designación de suplente, dice doctor. Perdone, tal vez estoy mal. Doctor,
Buenas noches. Artículo 158, parágrafo. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. 1. Aprobar automáticamente su presupuesto y ejecutarlo. Nombrar y renombrar a su personal administrativo y atender todo lo relativo a su economía y su régimen interno. Váyase al 3. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Váyase al 7. Aprobar el plan de desarrollo económico y social presentando por el órgano ejecutivo. 11. Aprobar el presupuesto general del Estado presentado por el órgano ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, este deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado. Váyase al número 20. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado. Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, y ahora, queridos estudiantes, resalten el artículo 158, también el punto 1, punto 3, punto 7, punto 11 y el 20. Lo han hecho, ¿no? Los que no tienen a la mano, anótense en un cuadernito o un papelito, tal vez que lo tienen. ¿A ver? Entonces, cuando nos habla del sistema de capitalización individual, nos está indicando aquí que el seguro social obligatorio asegura la continuidad a largo plazo. ¿Está entiendo? Bueno, van a pasar a la previsora, también a las privadas vamos a asegurar a largo plazo. Los medios de subsistencia, como ser, dice, de capitalización, economía, etcétera, que todo lo que ha leído su compañera dentro del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Por eso que es muy importante entenderlo, y aquí una cosa es la transición y otra cosa el sistema de capitalización individual. En la capitalización individual nos está diciendo, muy bien, han sido transferidos. Primero al CENACI, del CENACI nos están transfiriendo a la capitalización individual con lo que generalmente nosotros reconocemos como un cheque de compensación de cotizaciones. Y en la capitalización individual, que tal vez a ustedes también les piden cada año, traiga su capitalización individual del fondo en que a usted le corresponde, previsión o futuro. Como a nosotros en la universidad nos piden todos los años. Ahí ven si evidentemente están trabajando en 2, 3, 4 instituciones. Por lo tanto, dice, usted no puede trabajar sucesivamente. También se ve de la privada, pero en la privada, ¿qué hacen los profesionales? Dicen, no, yo ya estoy aportando en la UPA, aquí por favor no me descuente. Entonces presentan y ven que no hay nada. Pero después, cuando tienen un horario que tienen que dictar, dicen, no voy a poder, que estoy en audiencia, esta vez no voy a poder, mentira. Entonces hay que hacer un control importantísimo, como se les controla a los notarios, a los jueces, donde generalmente no pueden dictar, están completamente prohibidos de dictar en las instituciones del Estado. Como las universidades son del Estado autónomas, entonces no pueden. ¿Ya? Muy bien.
Entramos al último punto. La administradora de fondos de pensiones, AFP. A eso, queridos estudiantes, es amplio lo que tienen en lo que es en el libro. Seguramente no lo van a leer todo, pero leerán algo importante que les interese, porque puede decir, de aquí el doctor me puede preguntar. Y en la última parte habla del SENACI, del sistema de reparto. También está hablando. Y ustedes tienen que aprender, conocer qué es el sistema de reparto. ¿No ven? Entonces, aquí, por ejemplo, los administradores de fondos de pensiones son instituciones privadas. Excepto subrayarán o puntearán también en su libro, ¿no? Dedicadas a la administración de los fondos de pensiones. Dice, las administradoras de fondos de pensiones son privadas. Están administrando ¿a qué? A los fondos de pensiones, que es previsión y futuro, a largo plazo. Sociedades anónimas y tienen socios que aportan capital para constituir la empresa. Esos son empresas grandes. Por ejemplo, Futuro es de una empresa alemana. Previsión española. Para la prestación de los servicios de los dos AFPs, Futuro y Previsión, 2. Autorizada se estableció una división territorial. El primero al norte asignado al Consorcio Argentario, Fondo de Ayuda al Desarrollo, al sur el Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, España. Por eso que es muy importante que estos fondos, por ejemplo, ahora pueden decirnos, como ya se ha hablado, ¿no ven? En una parte dice, se han descuidado la A, generalmente dice el Estado, de no estar ahí conversando para evitar las multas y sanciones que puedan haber mediante, generalmente dice, por intermedio de lo que es la Haya, por intermedio de lo que son los juicios sociales. Y aquí indican siempre de que la Procuraduría debería de ir dialogando. Han debido de escuchar que el Banco Bilbao de Vizcaya, Argentaria, solicita los daños y perjuicios, que es mucha plata, y eso, ¿de dónde va a salir? No va a salir del Estado, va a salir de nuestra plata para pagar. Por eso, también es importante que todos nosotros cuidemos nuestro capital, cuidemos nuestro aporte, porque a la larga nos pueden decir, como en otros países, están mencionando que ya no van a poder tener fondos de jubilación. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir eso, porque puede llegar. No digamos mañana, pasado, ni de aquí a 5 años, pero puede llegar. Muy bien, queridos estudiantes, hemos avanzado el tema B, ¿no ven? Yo, bueno, primeramente les enviaré este tema el día lunes, ¿ya? Ustedes vayan siempre tomando muy en cuenta. Después, a todos se les está recomendando, están 70 participantes. De los 70, vayan entregando sus trabajos a Alejandro. Posterior a eso, el día miércoles, enviaré la fecha de examen final con anticipación de qué tema a qué tema, para que estén estudiando. En el examen final
queridos estudiantes, completamente prohibido Internet. Hecho valer en el segundo parcial a muchos estudiantes que han sacado de Internet y a otros estudiantes que también a su lado han debido de tener tal vez las damitas a su esposo y los varones a su esposa o a su hija, tal pregunta, busca y me dictas. Pero lo han hecho de pe a pa. Si a ese estudiante le preguntara en la oficina una pregunta en oral, no me va a responder. Entonces, hagan sus exámenes de lo que han entendido, pero sin inventarse. ¿Ya? ¿Han entendido, no ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ya ha mandado Alejandra la lista de los que han estado en la encuesta, todo. Yo, bueno, ya he terminado de revisar los exámenes también del otro paralelo. Ahora me voy a dedicar ya a calificar lo que realmente de las encuestas, a todos los que están en la lista. La asistencia también Alejandra ya parcialmente ha enviado. Con eso ya da a entender que ya hay que ir colocando de acuerdo a lo que hay la asistencia. Son 5 puntos. Asistencia. Si se han faltado 4 o 5, no reciben los 5 puntos. Menos. En sus trabajos es sobre 10. Si alguien ha hecho o ha resumido muy cortamente, no ha hecho lo que generalmente tiene que hacer su análisis, aplicando normas así, de lo que se va explicando, tendrá 7 sobre 10, 6 sobre 10, 5 sobre 10, sucesivamente. Pero los que van a ir entregando bien, yo revisaré, califico. Si está en su cuaderno, va a decir 10 sobre 10, quiere decir que tiene 10 puntos. Por eso, queridos estudiantes, a superarse. Vuelvan nuevamente, ya con esto, ustedes han aprendido seguridad social. Nos faltan temas muy importantes. Después de la reforma de pensiones, vamos a entrar prestación de vejez. De la prestación de vejez, entraremos también a otro tema que es muy importante que para ustedes, que va a ser de mucho significado. No les voy a dar trabajo de investigación porque ya lo estoy dando, porque podría haberlos dicho, me presentan un expediente de juicios coactivos, Senacid, Caja Nacional. No. El 22, proceso coactivo social, ahí. Y el 23, proceso ejecutivo social, y hemos terminado nuestro programa, y yo sé que ustedes, hay muchos, las damitas, algunos varones que son muy buenos para el estudio. Por lo tanto, se van a estar dedicando, porque ¿quién no va a querer sacarse buena nota y querer estar ahí con problemas de si me he aplazado o he ido al segundo turno? No puede ser, porque espero que tal vez, no creo que entren muchos al segundo turno. ¿Me ven? Muy bien, queridos estudiantes. Con eso hemos terminado el tema. Muy buenas noches. ¿O alguien quiere hablar algo? Hacer una pregunta tal vez. ¿Nadie? Bueno, carácter, esta vez
Doctor, mil disculpas. Doctor, lo habla Francisco. No sé si nos podría enviar el material, los diapositivas, todo lo que hemos avanzado, doctor. Le rogaría personalmente. Muchas gracias. A ver. Uno le he enviado a Alejandra. Y Alejandra, yo veo los informes que manda Alejandra y les dice, ya está el tema tantos que ha enviado el doctor XX. Tomar nota. Pero ¿por qué no entran y ustedes ya automáticamente pasan a su WhatsApp? Ahora, aparte de Alejandra, he enviado al grupo de seguridad social. Nadie ha tomado interés. Porque cuando se manda y ven, automáticamente ella salta y dice, ya están leyendo. Nadie. Creo que Alejandra es la única que se preocupa por ustedes. No, porque dice estudiar. Yo sé que ustedes son personas mayores, trabajan, tal vez no tienen tiempo, pero siempre, a veces entran al celular y digan, a ver, entraré al grupo de seguridad social que hay, y en ahí está, dice tema 17, tema 18, tema 19. El tema 20, esto voy a mandar, he dicho el lunes. Lo tienen todo, del 1 hasta el 20. Pero si no han sacado la captura de todo eso, tampoco es responsabilidad del doctor. Y para eso, si no lo tienen, está el libro, lo tienen el libro. Tienen que estudiar. Porque si ustedes van a estudiar nomás de las diapositivas, por ahí yo no les pregunto de los que hemos avanzado los subtítulos, y les pregunto, por ejemplo, de otros puntos que no están. ¿Qué van a ustedes a hacer? Van a decir, pero eso yo no he leído, no he estudiado, porque en las diapositivas no está. Por ejemplo, información y bienestar en los sistemas de pensiones no está en las diapositivas. Pero tienen que leerlo, por lo menos. Ustedes al leer no lo leerán todo, pero dicen, aquí está, esto es muy importante, esto me puede preguntar y lo voy a leer esto, nada más. Y ya saben, y el resto saben, porque en cada tema repetimos. Es como el Padre Nuestro, que cuando agarramos el rosario, nuestras mamás, nuestras abuelitas agarraban el rosario en la iglesia, uy, igualito estamos casi. ¿No ven? Muy bien, queridos estudiantes. Alguien más que quiera, pero ya está. Ahí los temas. Fíjense, y Alejandra también, seguramente cuando ya me despida, les va a usted indicar. Les va a decir, se encuentra. En el WhatsApp de Alejandra también están los temas. Usted siente en el WhatsApp de Alejandra, está. Y en el grupo de seguridad social. No me va a dejar mentir, Eri, no me van a dejar mentir otros estudiantes. Porque está. Sí, doctor, está todos los temas, disculpe. Está todos los temas que he enviado. Exacto. Lo único que les queda a todos ustedes un poquito de interés en TAR. Es así como cuando yo subo al teleférico, veo toditos se sacan sus celulares, están ahí. Yo digo, ¿qué cosa entrarán? Desde que amanece, creo. Ya les llamarán, no sé. Yo solamente veo algunas veces cuando hay, por ejemplo, eso de permisos o suspensiones, inmediatamente le he mandado a Alejandro, después a la representante del otro curso. Pero no voy a donde el director y decir, ¿por qué no me has conocido? Me va a decir que ahí he mandado al grupo de docentes. Darío, tienes que fijarte. Entonces, por lo menos para eso hay que fijarse. ¿No ven? Entonces, queridos estudiantes, también he mandado ya el instructivo.
y todos deberían de tener donde dice exámenes finales de tal fecha a tal fecha, segundos turnos, no se permitirá correcciones en los exámenes, por eso con anticipación todos van sus notas. Ese dato cuando esté, supongamos uno va a tener 58 y ustedes al sumar tienen 62, doctor, yo saco 62 y usted 50. A ver, primer parcial, tanto, sí, doctor. Segundo parcial, tanto. Trabajos, tanto, tiene. ¿Está bien? Ah, no, doctor, aquí de mí he puesto trabajo sobre 10 puntos, yo me he puesto 9, pero usted me está dando 7. Ah, ahí está, la demás sí. Ahora, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor, está de acuerdo. No muevo ni que me diga, no, doctor, me diga que eso no va conmigo. La nota que están sacando. Los que van al segundo turno van a dar. Como hoy día, digamos, el examen, yo inmediatamente voy a revisar y el día lunes, digamos, ya voy a mandar las notas a Alejandra y diré, examen final, total. Final y nota final. Segundo turno, tales. Examen segundo turno al día siguiente. Y voy a decir de qué temas a qué temas. Nada más. ¿Listo? Muy bien. Buenas noches, queridos estudiantes.